Para las empresas modernas, el software es el motor de valor máximo. Es por eso que Software AG se propuso convertirse en la empresa pionera del software del mundo verdaderamente conectado. Su misión es capacitarte para que te conviertas en una empresa verdaderamente conectada, al utilizar su conjunto de productos, líder en la industria de la integración y gestión de IPI, IoT, análisis y transformación empresarial. Creamos un flujo fluido de datos entre personas, departamentos, sistemas y dispositivos. A continuación, su presentación. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Mi nombre es Arturo Hernández, ubicado en México. Soy consultor de preventa para Software AG y bueno, antes que nada, muchas gracias por toda la atención y por el espacio que nos dieron ahora sí que este día para presentarles, bueno, quiénes somos, qué hacemos y cómo podemos ayudarles a ustedes ahora sí que alcanzar su éxito. Antes de iniciar, me gustaría quizás hablar un poquito justamente, vaya, de lo que quizás hoy ustedes ven todos los días y ven día a día, que es que vivimos pues ciertamente en un mundo realmente conectado, ¿no? Que conecta las cosas, que conecta los sistemas y las personas. Y muchas organizaciones pues necesitan, la verdad, el ver cómo transformarse para volverse una empresa realmente conectada, ¿no? Y obviamente, vaya, justamente por todos los movimientos que hay en la bueno, en el mundo de tecnología hoy día, pues ciertamente todo eso se hace a través del software, ¿no? El software ya está, vamos a decirlo, quizás comprobado que es el que le da la inteligencia a mucho de ese hardware que está. Y bueno, poco a poco, pues el hardware se vuelve más lo que le llaman un commodity, ¿no? Algo bueno que simplemente pues, puede ser reemplazable fácil y el software pues puede dar la diferencia importante. Pero, ¿qué es lo que hace importante que la organización esté realmente conectada? Y que sea una organización realmente conectada. Es justamente fluir, el fluir de esa información como tal que sea entre los sistemas, entre el software, entre los clientes, entre la fuerza de trabajo, entre la tecnología, las cosas, los socios, prácticamente todo lo que conecta justamente la información, pero que cada movimiento, inclusive información que se pasa y que pasamos entre cada componente de la empresa conectada, esté realmente informado y que sea un movimiento ciertamente informado. Eso nos permite, por supuesto, el tomar mejores decisiones, el saber qué poder hacer, inclusive más adelante, con esa información. Y para poder lograr eso, debería de existir, por supuesto, una serie de componentes dentro de una plataforma, justamente que permitan el fluir esa información de forma correcta, ¿no? Desde el manejo de procesos, el cómo manejar esos portafolios, inclusive dentro de las organizaciones, ciertamente están ligados en todo momento con todos los procesos de la organización y bueno, y con todos los sistemas ciertamente que pueden estar en la organización. El poder también tener componentes para poder hacer una integración entre esos sistemas y esos componentes. Hoy día hay muchas cosas, muchas things que están en el mercado, donde también utilizamos qué es lo que necesitamos o qué es lo que esas cosas generan como dato para tomar una mejor decisión, hasta poder hacer analíticos importantes sobre todos esos datos y el poder entender qué pasó, cómo se originó quizás algo y para qué nos puede ayudar esa información que se originó. De igual forma también el poder habilitar toda esta información y todos estos procesos, todas estas cosas, estos datos como tal que ya tenemos conectados a través de un API, el cómo poderlo disponibilizar para si alguien quiera utilizar esos datos también para su uso, ustedes obviamente tengan la capacidad para el compartir esa información, dando la seguridad correspondiente, por supuesto. Y en muchas de las organizaciones que ya tienen desde hace mucho tiempo, inclusive soluciones de mainframe,
que están buscando el cómo moverse de estas soluciones a algo adicional, bueno, el poderle dar también quizás las capacidades uno para poder tener conectado justamente toda esa información que ya tienen en sistemas legados, como el también el moverlas hacia sistemas pues, obviamente más modernos, ¿no? Esto siempre buscándolo y vaya, obviamente la idea de tener todo esto conectado y que la información fluya entre cada componente, siempre buscando para eh, nuestros clientes, nuestros socios, sus clientes, sus socios, esa excelencia, perdón, en el negocio digital. Siempre buscando justamente que sea un ecosistema basado en la economía y siempre buscando también que sea una experiencia al cliente 100% conectada. Por supuesto, dentro de todas estas fases y buscando todos estos objetivos, el poder adecuarse a las necesidades y a las nuevos movimientos que puedan ustedes tener, donde, bueno, pueden estar en sus premisas, pueden irse a la nube, pueden tener algo compartido, algo híbrido, el poder siempre estar justamente habilitando una plataforma que viva en cualquiera de de esos ecosistemas. Para lograr esto, afortunadamente nosotros como Software AG, pues no somos una empresa nueva. Em, Vaya, es curioso, es una empresa que se fundó hace prácticamente 53 años. Bueno, ya falta poco para que sean los 53. Se fundó en el año 69. Fue Software AG la primera empresa en el mundo de software independiente. En esa época, claro, existían los IBM, Digital, este tipo de empresas que eran extremadamente grandes que vendían hardware, el hardware con su software y era todo interconectado y vendían todo esto. Nosotros fuimos la primera empresa de software independiente que se fundó en el mundo, donde justamente vendíamos software nada más para esas grandes empresas. Somos una empresa muy sólida, afortunadamente con muchas ganancias a nivel mundial y anualmente tenemos muy buenos ingresos, afortunadamente, en más de los 70 países donde tenemos operaciones. Ahí tenemos más de 400 partners a nivel mundial, partners sólidos que nos ayudan, por supuesto, a llegar también con nuestras soluciones al mercado. Afortunadamente somos alrededor de 4.700 empleados a nivel mundial y bueno, y pues seguimos creciendo en número porque afortunadamente con la robustez que tenemos como organización, vamos creciendo ahora sí que año con año. Y una comunidad importante, tanto en el área de desarrollo como en otras áreas de otras soluciones y bueno, más adelante se las voy a hablar donde hay, bueno, hay muchas personas como tal que están entrenadas, capacitadas para el uso, para la entrega y como para la distribución de nuestras soluciones. Y es importante, la verdad, la comunidad que tenemos. Todo esto nos da la oportunidad de tener clientes muy importantes a nivel mundial. En Latinoamérica tenemos muchos clientes muy grandes y muy importantes. Hay, por supuesto, acá en esta lámina hay muchas empresas que posiblemente son desconocidas para nosotros en estas latitudes. Sin embargo, sí hay una presencia importante en empresas muy grandes, ayudándolos a hacer justamente esta transformación, inclusive digital, a través de toda esta conectividad de la información entre las diferentes cosas. ¿Cómo nosotros justamente logramos hacer todo esto? Con pues software, en realidad que sí, la ayuda de la organización a estar realmente conectados. Y nosotros lo dividimos en tres grandes rubros, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Toda una sección justamente enfocada a todo lo que es APIs, integraciones y microservicios, todo lo que es IoT y analíticos y todo lo que es Business Transformation. Son tres grandes áreas para nosotros muy importantes que nos permiten, si recordamos esa lámina que les mostré ahora con todas esas diferentes cosas, bueno, al final del día están agrupados justamente en estas tres verticales, bueno, por justamente el objetivo que cumple cada una de ellas. Ahora voy a hablar un poquito justamente de cada una, ¿no? Y vamos a empezar ciertamente con toda la parte de integración y API Management. Esto para nosotros es algo súper importante que ha traído ahora sí que una entrega como tal en nuestras soluciones al mercado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, bueno, es una de nuestras soluciones
más importantes que tenemos, ¿no? Y es WebMethods. WebMethods es nuestra solución de un Enterprise Business Bus, esa solución de integración que nos permite unificar, nos permite conectar las diferentes cosas que pueden estar. El poder tener justamente una plataforma que pueda trabajar de igual forma tanto en la nube como en las premisas y que nos permita conectar prácticamente lo que queramos, prácticamente. Desde sistemas, por supuesto, desde cosas, también información que puedan venir, transformar esa información quizás de alguna aplicación a otra, el poder aplicar cierta lógica dentro de esa transformación y que les sirva a ustedes justamente para cumplir, por supuesto, diferentes objetivos. Vaya, puede ser desde simplemente el poder publicar a través de quizás un API algún servicio dentro de algún dispositivo, alguna aplicación, etcétera, y si hay alguna aplicación dentro de la organización que no tiene específicamente la forma como tal de conectarse y mostrarse quizás hacia el mundo exterior, bueno, el poder tener maneras y formas de cómo extraer ese dato para disponibilizarlo a través de un API. A mí me gusta hacer una comparación muy interesante con justamente todo el tema de API Management y todo el tema de la integración, como lo estamos hablando, con Amazon. Creo que muchos de los que estamos presentes hemos quizás sido usuarios de Amazon tanto para compra como quizás para hoy día la disponibilización que ellos tienen a través de video, justamente con Amazon Prime. Y es curioso porque ellos todo, absolutamente todo, 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 lo tienen basado entre microservicios, entre un API y integrando obviamente sistemas. Si nosotros agarramos la aplicación y queremos buscar algún producto, quizás de ellos dentro de su amplia catálogo que tienen de productos en Internet, cada vez que agarramos uno, vemos las características del producto, los reviews de las personas, qué comentarios, las compras. En el fondo hay alguna integración, en el fondo hay una llamada, algún API de algún otro servicio que posiblemente nos da las calificaciones de los usuarios sobre ese producto, que posiblemente si ya yo lo vi ese producto en el pasado o no, y posiblemente quién fue el último que pudo haber comprado ese producto. Eh, Vaya, nos da una serie de información importante. ¿Por qué? Porque todo está, vamos a decirlo, dentro de diferentes áreas de dominio que se encargan dentro de la organización o disponibilizar cierto tipo de datos en particular y justamente a través de la aplicación posiblemente que usamos, él utiliza justamente quizás algún API en particular, ese API hace alguna llamada internamente o hace alguna administración de un microservicio dependiendo de la cantidad de usuarios como tal, quizás que están en ese momento usando el portal. A mí me gusta usar mucho ese ejemplo porque es un claro ejemplo de cómo justamente toda la integración, las soluciones API Management y los microservicios pueden dar justamente esos servicios, ahora sí que al mercado, por decirlo de alguna forma. El cómo habilitar justamente las soluciones, ya sea en la nube, ya sea en las premisas, em, para ayudar justamente a los clientes a innovar fácilmente, rápidamente y simplificar justamente esa transformación digital. Nosotros dentro de Software AG justamente contamos con una de las soluciones, perdón, líderes en el mercado. Se lo mencioné hace unos minutos, que es WebMethods. WebMethods es nuestra solución líder que nos permite justamente entregar esa integración entre las diferentes soluciones, esas capacidades para poder habilitar esos APIs y todos esos microservicios también que puedan estar trabajando dentro de la organización. Hay justamente algunos componentes adicionales que nos ayudan a fortalecer todo lo que tenemos como oferta y como plataforma con WebMethods, y uno es justamente esa integración de B2B. Puede ser el caso de ustedes, como hay muchos casos a nivel mundial, donde hay algunas organizaciones que necesitan el hacer intercambio de documentación electrónica. También hay un caso, quizás ejemplo, algunos de nuestros clientes también que tenemos en Alemania. Ellos, bueno, por supuesto son manufactureras de vehículos y ellos entre sus socios, los que les hacen por supuesto las partes para que ellos eventualmente puedan ensamblar los vehículos, mandan órdenes de compra, mandan facturas, mandan pedidos, mandan cierto tipo de información justamente para poder agilizar inclusive la producción de cada una de las partes que son utilizadas para
toda esta producción y este armado como tal de los vehículos. Ese intercambio de información que ellos utilizan para poder enviar la información, el poder mandar ese pedido o esa facturación se hace justamente basado en estándares EDI, específicamente se llaman, y dentro, bueno, de toda esa cantidad de tipos de documentos que existe para el intercambio de información electrónica, entienden, bueno, justamente los formatos que están especializados para el área manufacturera de vehículos. Y, por supuesto, ahí lo que permite la solución de integración B2B es cómo tener esa comunidad, cómo tener esa comunicación segura y correcta con todos esos socios para justamente el poder saber a quién se le va a mandar esa orden de compra, por decirlo de alguna forma, o ese pedido quizás de partes, una vez que se disponibilizó y se envió como tal ese pedido, bueno, que el partner lo pueda recibir de forma correcta y quizás mandar todos los sistemas. Toda la parte de la integración B2B es una parte esencial también dentro de la solución. ¿Por qué? Porque justamente a través de esos pedidos como tal que podemos ir haciendo y que el fabricante en este caso, el integrador en este caso, puede ir justamente enviándoselo a sus socios, no, quizás el socio lo recibe, quizás el socio recibe como tal esa orden de compra, o ese pedido, o esa orden de producción, o lo que sea que se haya enviado a través de este documento electrónico, y posiblemente dentro de todo el camino él tenga que justamente integrarse con algún sistema, hacer alguna integración interna dentro de la solución, el poder hacer quizás alguna orden, quizás de producción interno, quizás llaman a través, quizás llaman también algún API internamente para alguna otra actividad, y para lograr también toda ese envío posiblemente quizás de esa orden o de ese archivo o de lo que estamos logrando, justamente dentro de WebMethods IO, perdón, dentro de WebMethods tenemos soluciones también al final, eso que dice MFT, que es esa información, esa forma de cómo transmitir seguro ese archivo, ¿no? Tenemos capacidades justamente y herramientas de intercambio de archivos, que nos permiten complementar toda esta capa. Esta plataforma con estos diferentes componentes que hoy día entregamos para toda la parte de integración, APIs y microservicios, a pesar de que pueden estar ahora sí que trabajando de forma independiente, por supuesto la idea es buscar el habilitar a todos nuestros clientes a que todas trabajen entre sí para buscar justamente esa fluidez en el dato per se que viene desde posiblemente, como el ejemplo que les mostré, de este fabricante de autos hacia un socio, pasando em, por todas las capas que se necesitan para llegar justamente al servicio final posiblemente, o cómo también el cómo asegurar que esa información se envía de forma segura. Esto, vaya, como lo mencioné, al final del día se busca que todo sea un trabajo en conjunto con cada una de estas soluciones, pero por supuesto hay clientes que sí, que no necesitan, por supuesto, todo, y bueno, por supuesto puede ponerse a trabajar cada una de estas soluciones de forma independiente para cubrir necesidades puntuales que se puedan tener dentro de la organización. Siempre buscando el ser ágiles, modernizarse para ser ágiles, para innovar fácil, y como les mencioné, para justamente ayudarles y simplificar también esa transformación digital. Todas estas capacidades de WebMethods también, así como pueden estar, les mencionaba, tanto en las nubes como, tanto en las premisas, también está en la nube. En la nube tenemos una solución que hoy día le llamamos justamente WebMethods IO Integration. Esta solución como tal que tenemos en la nube es, vaya, una solución para poderles ayudar a integrar de forma muy fácil justamente todas las soluciones que están en la nube específicamente. El pudiendo crear flujos de trabajo simples, de una forma muy ágil, de una forma, ahora sí que arrastrar y pegar, ediciones muy sencillas, para poder justamente optimizar como tal la escalabilidad y el performance en el desarrollo y en la habilitación de soluciones, ¿no? Y con una amplitud gigantesca de componentes para hacer esa integración. Desde, por supuesto, bueno, las cosas comunes que hoy podemos ver, correos electrónicos, almacenamientos como Dropbox, como OneDrive, como Box, el poder hacerse integraciones con herramientas de servicio, como Slack,
Remedy y quizás algunas otras soluciones que puedan estar dentro de la solución. La verdad que es una parte importante y es expander justamente un poco más lo que entregamos como solución en las premisas hacia la nube. Y el poder permitirles ayudar justamente a conectar todas las soluciones y todas las herramientas que puedan estar en la nube, tanto como en las premisas, por supuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no todos estamos en la nube, no todos nos hemos movido a la nube. Tenemos que buscar esa forma de cómo el poder tener capacidades para el integrar esas soluciones como tal en esta nube, posiblemente disponibilizarlas a través de la nube y quizás llegar inclusive a través de todos estos flujos de trabajo y todas estas integraciones que podemos tener hasta quizás las herramientas que pueden estar en las premisas. Con una herramienta simple, fácil, que no necesites una capacitación de experto para hacer quizás cada una de estas integraciones y bueno, que existan ya inclusive hasta templates como tal, ya machotes como tal de integración ya predefinidos que podamos utilizar y reusar, ¿no? Con componentes ya, pues literal, que están disponibles desde que, ahora sí como dicen en inglés, el out of the box, ¿no? Una vez que ya compré el paquete, lo abrí, pues ya está todo listo, ya está todo este, disponible para utilizarse. Esto nos ha ayudado, por supuesto, con todas nuestras soluciones de Web Methods a estar muy bien posicionados afortunadamente en el mercado. Desde esta, bueno, ya tiene un par de años, desafortunadamente, bueno, con el tema de la pandemia hubo ciertos retrasos también en cómo fueron liberando los analistas cada uno de estos análisis. Esta en particular es la del 2019 en las herramientas justamente de integración en la nube como plataformas de integración, donde estamos muy bien ubicados también, donde tenemos una presencia importante en el mercado y ya en el 2020, bueno, eh, nos posicionamos mucho mejor en el mercado. Afortunadamente ganamos mucho más terreno, mejoramos cosas obviamente dentro de la solución, como siempre se busca como fabricante, y esta mejora y todo esto que logramos hacer nos ayudó a estar muy bien ubicados en el análisis que hubo ya el año pasado. El de este año todavía no se libera, por eso todavía no lo podemos mostrar, pero bueno, no dudamos que vamos a estar también muy bien ubicados como analistas, específicamente en todas las herramientas de API integración. Hay algunos casos de éxito que tenemos, vaya, estos son a nivel mundial, ahorita voy a mencionar algunos que tenemos quizás a nivel ya regional específicamente, pero por lo menos en particular, la Armada del Reino Unido, ellos tenían, vaya, la información dispersa en todos lados, ¿no? Por supuesto, como muchas organizaciones tienen muchísimos sistemas, muchísima información, y la verdad tenía un tema importante de cómo acceder como tal a todo ese dato, ¿no? Porque lo tenían, por supuesto, en diferentes, vaya, pues soluciones, lo tenían disgregado en muchos sistemas. Y el poder, el predecir y el poder hacer ese forecast como tal, de requerimientos como tal de equipo, el poder pagar de forma correcta, el saber cómo tenían que disponibilizar los presupuestos, inclusive planificar todos esos costos y esos presupuestos, pues era difícil. ¿Lo lograban? Por supuesto, sí lo lograban, pero quizás no con el tiempo y en la forma correcta, justamente por toda la distribución y por cómo tenían toda esa información disgregada por todos lados. Ellos lo que hicieron justamente a través de Web Methods, ellos aplicaron y crearon una plataforma de APIs que les permitiera tener un punto único de integración, un punto único de acceso como tal a todos esos datos, donde pudiesen unificar todo el flujo y justamente el acceso a la información de cualquier documento a través prácticamente de toda la organización. Simplemente simplificando el cómo lo iban a acceder, desde dónde lo iban a acceder y la solución de Web Methods en ese punto focal de acceso a la información, bueno, ya se encargaba de ir a través de las herramientas que les mencioné hace unos minutos, ir quizás a las diferentes fuentes a buscar esa información, a justamente buscar el dato que necesitaban para, vaya, obviamente para cumplir el objetivo que estaban buscando, ¿no? Esto los ayudó justamente a ellos de una forma importante al predecir, al administrar el presupuesto de forma correcta y pues prácticamente les ayudó a salvar 8 millones de libras al año
el haciendo simplemente una simplificación de cómo iban a tener acceso como tal a toda la información. De igual forma, tenemos a esta aerolínea en Turquía, donde ellos también tenían, se estaban pasando justamente de una infraestructura monolítica, estos grandes equipos vaya, hoy día todavía se tienen en muchas organizaciones, sin embargo, vaya, dependiendo de la organización, por supuesto, puede haber mejoras en cómo tenerlo, pero bueno, ya se ha comprobado también que el quizás pasar de infraestructuras monolíticas, insisto, esos grandes equipos que tenían todo, ¿no? Desde la aplicación, la base de datos, quizás la seguridad, quizás el acceso a toda la información, etcétera, vaya, ciertamente tienen una robustez importante para justamente entregar el dato, sin embargo, ya para todas la escalabilidad que hoy día se debería de tener, ahora sí que en el mundo informático, pues son difíciles de escalar, son difíciles de mantener, son difíciles de cómo disponibilizar como tal esa información. Y ellos lo que hicieron justamente también con las soluciones de WebMethods fue, primero, los ayudó a ellos poderse pasar de esta infraestructura monolítica a unas capacidades de microservicio. El pudiendo buscar con esos microservicios, esos diferentes dominios del negocio, el tenerlos cumpliendo un objetivo en específico. Así como el ejemplo quizás que les mostré, bueno, que les mencioné, perdón, de Amazon, quizás ellos, bueno, empezaron a tener quizás un microservicio en particular para ver quizás la ocupación de los asientos en un avión, quizás los tipos de aviones, quizás las rutas que tenían definidas entre las diferentes ubicaciones que cubrían. Otro microservicio quizás para satisfacción del cliente. Entonces empezaron a cambiarse de esa arquitectura monolítica a esos microservicios. Ciertamente eso trae de cierta forma un poco de complejidad en cómo, bueno, ahora voy a también integrar esa información al tener, por supuesto, ya los datos quizás más disgregados en diferentes sistemas. Y bueno, ahí obviamente nosotros con WebMethods los ayudamos a el conectar justamente todos esos sistemas de la organización, acelerar justamente todo el programa de conexión de información, intercambio de información con sus socios de negocio a través de las APIs y ayudándolos, por supuesto, con las herramientas de WebMethods a administrar todos esos microservicios como tal que empezaron a disponibilizar. La verdad, ellos les ayudaron con toda la solución al crear, al poder mantener también y a exponer de forma correcta y de forma mucho más rápida todas esas APIs como tal que empezaron a disponibilizar para entregar y para acceder justamente a todos esos servicios que tienen. Hay también otros casos como tal, como este. Nosotros tenemos acá en México, yo estoy en México, que, si no lo mencioné al inicio, les pido una disculpa, yo estoy posicionado acá cubriendo como tal toda Latinoamérica. Y aquí justamente tenemos un socio, un cliente muy importante que ellos tienen tiendas de conveniencia. Estas pequeñas tiendas donde hay pues, de todo, ¿no? Ya hoy día ya puedes comprarte un celular, pero bueno, normalmente era que ya sabes, para comprar los cigarros, las papitas, el refresco, el hielo, todo que estas pequeñas tiendas de conveniencia, la verdad, se han vuelto pues, importantes porque hay pues, prácticamente en todos lados, en cada esquina, y ellos lograron dentro de estas tiendas de conveniencia el poder integrar muchísimas cosas. O sea, uno puede llegar a la caja de estas tiendas y el poder quizás hacer depósito a una cuenta de un banco, quizás recargar la cuenta de Netflix, recargar la cuenta de Amazon, el poder simplemente recargar la tarifa no, perdón, el saldo disponible de prepago en el celular. Vaya, se pueden hacer muchísimas cosas dentro de la caja. Y claro, a ellos les ha traído justamente mucha captación como tal de clientes, justamente por la diversidad de servicios que pueden entregar a través de justamente estas cajas como tal que tienen habilitadas. Y bueno, hay pues más de 28.000 tiendas distribuidas a nivel nacional y en el extranjero. Hoy día esta empresa tiene una presencia importante acá en México, Centroamérica, Brasil, Chile, Colombia, también tiene muchas de estas tiendas como les mencionaba, ya prácticamente 28.000 a nivel México, ya a nivel regional, y todo justamente lo que viaja o lo que permite el que ellos puedan a través de estas tiendas, el hacer todos esos servicios, desde la caja que ellos como tal tienen, lo entrega nuestra herramienta de WebMethods IO. Entonces es una solución interesante y bien importante que los pudiese ayudar a ustedes a simplificar mucha de esa capacidad en cómo
entregar el dato, cómo disponibilizar el dato y el cómo simplificar justamente el acceso como tal a los datos. Después de pasar como tal por esta capa importante de Web Methods, justamente, bueno, y toda la parte de integración y API, viene pues toda la parte de IoT y analíticos. Ya tenemos de cierta forma la forma en cómo el integrar la información, la forma en cómo simplificar el flujo del dato entre diferentes sistemas, la forma simple de cómo podemos eh, abrir quizás nuestros sistemas a otros socios de negocio. Pero hay muchas organizaciones también que adicionalmente a eso buscan el cómo, bueno, ok, ya tengo quizás una capacidad de cómo conectar entre las cosas y llegar a un sistema. Bueno, pero ahora quisiera utilizar la información que generan las cosas físicas. No sé, algún sensor de temperatura, quizás algún conteo de personas de tráfico dentro de una puerta de un centro comercial. Quizás cómo está el cosecho, perdón, la cosecha quizás en una granja, en un cultivo, quizás cómo, bueno, hay algunos servicios y algún monitoreo de equipos médicos. Bueno, cómo toda esa información que generan diferentes cosas que pueden estar, ahora sí que en el mundo, físicas que generan información, ¿cómo las podemos ayudar a conectarse justamente con el negocio digital? Hay muchas herramientas como tal que están en el mercado que sí nos ayudan justamente a este Internet of Things. Y este Internet of Things quizás no es como el Internet of Things que nosotros podemos tener en nuestras casas. No sé, el que podemos prender las luces con Alexa pues, o con Google, el que podemos decirle que haga algo y ponga la música, sí, todo eso es interesante el cómo está, pero posiblemente a una organización pues no le trae mucho valor, ¿no? El que puedan prender una luz. Quizás sí le trae valor el saber cómo está la temperatura quizás de un enfriador. Hoy día ya lo tienen, por supuesto, hoy día pues ya muchas de las empresas que quizás tienen un enfriador donde tienen justamente productos congelados, pues ya saben qué temperatura tienen, ya tienen una persona que monitorea esa temperatura y hace los ajustes pertinentes. Pero ¿por qué no hacer y no dar un paso más allá de todo eso? ¿Por qué él quizás capturar como tal esa información que viene de esas cosas, dependiendo justamente de esa cosa donde estábamos capturando el dato y dependiendo de la ubicación que se tiene, donde se encuentre, perdón, el por qué no el analizarlo, comunicarlo, censarlo y actuar con base a eso? Y si tengo una distribución o una serie como tal de cosas o diferentes ubicaciones a nivel regional o a nivel mundial, bueno, ¿por qué el posiblemente también el concentrar quizás ahora todos esos datos para tomar alguna decisión, para tomar un análisis? Y posiblemente si antes teníamos una persona que quizás estaba viendo ahora sí la temperatura del enfriador, bueno, el por qué no quiero decir reemplazar quizás a la persona, pero sí facilitarle su trabajo, hacerlo más sencillo, el hacer mucho más simple inclusive toda esa captura de esa información, quizás con sistemas donde posiblemente voy a estar capturando un dato como tal dentro de esa temperatura, quizás ese enfriador, y con base a ese senseo que se hace continuo, el poder ya tomar una predicción posiblemente si vemos que hay una cadencia y hay una tendencia también a la baja quizás de niveles de temperatura, posiblemente hacer una prevención y un mantenimiento preventivo sobre cómo está ese enfriador, sin que justamente tenga que la persona, el operador o alguien, el tener que hacer cálculos, el tener que hacer quizás algunas, algún manejo de algún registro en el cómo él puede justamente predecir o saber o programar cuándo va a ser esa, vaya, ese mantenimiento sobre este enfriador, ¿no? Hay casos, por lo menos en el área del cultivo, donde podemos tener quizás, bueno, el cómo procesar quizás granos o maíces a través de silos, donde, bueno, por supuesto, no sé, si yo tengo una empresa que hace justamente, no sé, harina con base al trigo que viene y el trigo yo lo tengo en algunos silos o tolvas como tal y lo tengo ahí almacenado, donde obviamente los traigo, lo proceso para sacar un producto final, bueno, yo tengo que comprar quizás ese trigo, ¿no? Ciertamente ya se sabe y hay previsiones y hay estadísticas y hay muchas cosas que nos dicen que podemos o que tenemos que comprar X cantidad, pues día con día, hora con hora, mes con mes, dependiendo justamente de la producción de la organización. Pero ¿por qué no quizás el censar cómo está la ocupación justamente de ese silo, el saber en qué porcentaje de ocupación está quizás del grano o del producto que estamos procesando,
Y con base a ese nivel de producción, él automáticamente, él agarra y decir, bueno, si ya sé que está el 30%, tengo que comprar más, tengo que hacer un pedido automáticamente. Bueno, ya quizás con ese dato y ese nivel de ocupación que ya estamos justamente censando de esa cosa, el por qué no analizarlo, el por qué no saber qué está, cómo hacerlo y posiblemente llegar inclusive hasta la solución quizás de emisión de órdenes de compra internamente de la organización a hacer una compra automáticamente ya quizás con los kilos o toneladas que necesite ya con base al nivel de ocupación que ya se tiene. Entonces podemos simplificar también y minimizar justamente hasta merma y desperdicio, inclusive de producto, al saber exactamente, bueno, cuál es la ocupación que necesito hasta mandar esa orden de compra posiblemente en algún sistema. Nosotros para lograr hacer esto dentro del mercado tenemos una plataforma y una herramienta que se llama Cumulosity. Justamente Cumulosity es nuestra plataforma de IoT que nos permite disponibilizar una serie de componentes y una serie de servicios dentro de la plataforma para, primero y lo más importante, por supuesto, el conectar y comunicar prácticamente todos esos dispositivos que se pueden encontrar dentro de la organización, ¿no? El poderlos, bueno, ya comunicar, el hablar con ellos, el poder empezar a traer esos datos y el poder administrarlos de forma fácil. Una vez que ese dato yo lo tengo censado, conectado y administrado, bueno, ya empezar posiblemente entonces esos datos, el almacenarlos de forma correcta y aplicarle los analíticos correctos de cierta forma, ¿no? Y con esos análisis que podemos tener, pues saber, quizás como los ejemplos que le di, bueno, quizás hacer predicciones, quizás el poder tomar decisiones, mucho más fácil con base a la información que se está trayendo, ¿no? Después de eso, el poderlos integrar y habilitar quizás con un API. En el ejemplo que le di del silo, quizás donde llega una orden de compra, bueno, ya yo estoy administrando el sensor, quizás con el dato ya yo tengo un almacenamiento y un análisis de ese dato de forma correcta para hacer predicciones. Y si ya yo tengo quizás algún cálculo, alguna predicción correcta, la cual que tengo que tomar, el por qué no entonces llegar a través de la integración y los APIs a justamente la aplicación o al RP o al que emite las órdenes de compras de la organización para justamente tomar una acción en particular. Eso nos permite ya también justamente con la herramienta el habilitar aplicaciones. La plataforma como tal de Cumulosity, a través de justamente microservicios, a través de muchos SDKs, de muchas formas como tal de que entregamos para habilitar y hacer desarrollo, si fuese el caso, podemos utilizar la plataforma justamente como una plataforma, y perdón que lo repita muchas veces, para la ejecución y la habilitación de aplicaciones, donde yo pueda como tal, si yo necesito ahora dentro de ese proceso quizás del silo, poner quizás algún portal en particular donde sí un operador tiene que confirmar quizás lo que la herramienta analizó o quizás pedir alguna actualización o hacer algún otro sistema que posiblemente dentro de ese proceso específicamente tenemos que definir, bueno, el por qué, pues no ponerlo dentro de la plataforma y que la misma plataforma sirva como ese motor justamente de operación a todo esto. Eso nos ayuda justamente a tener lo que le llamamos nosotros los Solution Accelerators, que ya son soluciones dedicadas, son soluciones creadas en específico justamente para cumplir objetivos en particular, ¿no? Nosotros hoy día como Software AG en estas soluciones tenemos una solución específicamente para el manejo de aguas, todo lo que es bombas, todo lo que es distribución de agua como tal, el manejo de hidroeléctricas en particular, como también otra solución que manejamos es todo el manejo de edificios inteligentes, posicionamiento, temperaturas, capacidades, obviamente dentro de un edificio, el poder cambiar, hasta, bueno, controlar también la calidad del aire dentro justamente de los edificios y, bueno, de todos estos complejos. Una de las ventajas importantes o de las ventajas como tal importantes que tiene nuestra plataforma es que no está limitada como tal a pues algún tipo de dispositivo, alguna red, ¿no? La verdad tenemos una capacidad para integrarnos pues, prácticamente con todos los dispositivos, todas las redes, todos los verticales, todos los casos de uso, con toda la seguridad necesaria para que trabaje toda la solución, con toda la escalabilidad y la alta disponibilidad de la solución para poder trabajar desde un dispositivo hasta miles y millones, inclusive, de dispositivos, y que todo justamente pueda trabajar dependiendo de cómo sea el caso de uso y qué se necesita, ¿no? Que pueda ser en la nube, que puede ser en las premisas, que puede ser de una forma híbrida o posiblemente en el borde donde viva
como tal ese dato al que yo estoy censando, ¿no? Esto nos permite, como les mencionaba, el poder cumplir muchísimos casos de uso. Y entre ellos, bueno, hay pues, de todo, ¿no? Tenemos casos desde ciudades inteligentes, donde pues vemos hasta la inclinación inclusive hasta de los edificios, ¿no? Nosotros como en México estamos en una zona sísmica donde pues, obviamente tiembla a cada rato y hay terremotos, digo, afortunadamente no tan seguido, pero bueno, sí tenemos muchos temblores todo el tiempo, como pues obviamente en Chile, allá abajo en Sudamérica, y bueno, tenemos capacidades inclusive hasta saber, bueno, quizás cómo está la inclinación de los edificios, el cómo saber quizás la ocupación de algún estacionamiento, quizás el poder saber luminarias como tal, o generaciones si es alguna herramienta de generación de perdón, de electricidad de forma eólica o a través de paneles solares. Entonces es ahora sí que cumpliendo un sinnúmero de casos de uso que por supuesto depende de la organización, depende de la necesidad, depende justamente del cliente, el cómo se puede habilitar cada uno de los casos de uso que podemos tener para habilitar nuestra plataforma y ayudarles a cumplir justamente esos objetivos. Entre ellos tenemos unos casos importantes. Gardner Demer, ellos están en Estados Unidos y ellos, parece algo muy simple, ¿no? Ellos rentan o alquilan compresores de aire para los diferentes cosas. Sin embargo, ellos tenían una complejidad importante a la hora de que justamente rentaban todos estos compresores. ¿Por qué? Porque, bueno, a pesar de que sabían dónde estaban, porque por supuesto, pues sabían, hacían contratos, etcétera, con sus clientes, no sabían cómo era la operación de ellos, cómo estaban trabajando con el cliente, si fallaban, pues, obviamente todo el proceso de la apertura de tickets, el poder de decir, oye, ya falló, que mandar a una persona para saber cómo estaba operando, etcétera. La verdad que, digo, obviamente entregaban el trabajo, pero optimizaron justamente el cómo iban a trabajar todos estos activos en el campo directamente con ellos, el poder no tener un monitoreo continuo y real sobre cada uno de ellos, sabiendo la ubicación donde estaban, cómo estaban las presiones de cada uno de los componentes dentro del aparato, si tenían justamente algún tipo, bueno, de información de cada cuánto tiempo estaban ejecutándose, si tenía, ¿cómo se llama?, paradas como tal en ese proceso como tal de la entrega, e inclusive también si ellos ya detectaban que había quizás alguna falla, que había pasado algo como tal con el compresor, el poder tener y tomar una acción, obviamente, bueno, prácticamente en el momento que ellos recibían justamente esa señal, e ir a atender la necesidad. Hay otro caso importante, ellos son el Duro, ellos lo que hacen es pintan los vehículos de la BMW y los Mini en Europa, y ellos también, bueno, tenían una importante complejidad en cómo trabajaban los robots y la cantidad de pintura. Justamente utilizan nuestras soluciones IoT para entender justamente toda la capacidad de ese robot como tal, ese brazo robótico, reduciendo obviamente casos vaya, ahora sí, perdón, consumo de pintura y haciendo análisis importantes sobre toda esa información del robot, bueno, para saber si tenía anomalías, si no tenía anomalías, bueno, qué es lo que estaba pasando con cada ese componente, minimizando, por supuesto, hasta pérdidas de información y pérdidas, por supuesto, de tiempo a la hora de esos procesos. Afortunadamente, toda esta solución también de Cumulocity también nos posiciona muy importante en el mercado. Una de las diferencias quizás que tienen estas analistas de Forrester en comparación a Gartner es que Forrester, vaya, no utiliza quizás recursos de marketing, ¿no? Si ve la presencia en el mercado, ve la solución, pero se enfoca más a las capacidades de la tecnología y a lo que entrega la tecnología. Afortunadamente, pues estamos muy bien posicionados en el mercado. Todavía quizás el tamaño del circulito es un poco pequeño, bueno, porque quizás no tenemos la presencia en el mercado como la tiene un Siemens, posiblemente, u otros competidores, pero sí nuestras soluciones, la verdad, con lo que tenemos, bueno, como les mostré hace unos minutos, permite entregar y cubrir justamente muchas de esos casos de uso que están en el mercado. Seguido a eso, ya pasamos a lo que es la transformación digital, esa transformación del negocio. Bueno, ok, ¿cómo podemos administrar justamente ahora esos procesos, esos componentes del proceso? Ya los vimos, quizás
conexiones con los sistemas, quizás conexiones con las cosas, ya tenemos un proceso definido dentro de la organización y podemos, bueno, ya quizás cumplir con nuestras soluciones anteriores, pasos del proceso. Pero ahora justamente necesitamos también y ayudarles también a la organización a cómo administrar ese proceso. Puede haber diferentes necesidades, desde el lado corporativo, desde el lado de IT, como del lado del negocio. Y son muchos retos que siempre y muchas necesidades que cada una de estas organizaciones tiene que buscar y tiene que cumplir. Y no necesariamente entre ellas, digo, sí hay una comunicación real, pero no necesariamente esa comunicación es tan fluida como uno quiere, ¿no? Para poder saber cómo puede impactar justamente cada una de estas necesidades al otro, ¿no? Si yo quiero hacer una migración quizás de un RP, bueno, cómo eso puede afectar a todas mis necesidades de esta transformación del negocio o cómo puede afectar quizás a toda la excelencia operacional. Y justamente acá lo que hacemos es entregar justamente ARIS como solución. Nuestra solución de ARIS lo que permite es el poder aterrizar quizás en un modelo toda la organización, el poder entender justamente cómo opera la organización dentro de un modelo y el poderlo analizar y entender y que nos sirva justamente para poder tomar quizás mejores decisiones. Dentro de ese proceso, justamente ARIS pues nos ayuda a hacer esa transformación, donde quizás ya no tengo yo un documento, perdón, un proceso documentado, no existe posiblemente, puede ser que exista. Ahora sí que depende, por supuesto, de la maduración que tenga la organización en particular. Pero lo que podemos hacer, por supuesto, es, si no hay ningún proceso, el primero es, ok, vamos a hacer esa minería del proceso con justamente componentes de la solución, el poder empezar a importarlos, el poder empezar a entender justamente esos procesos que tiene la organización, empezarlos a documentar, tenerlos estructurados y almacenados en un repositorio estructurado. Si obviamente no tengo ya un proceso documentado, pues puedo ya descubrirlo. Si lo tengo y ya tengo de cierta forma cierta documentación de ellos, bueno, el por qué también no quizás utilizar las mismas herramientas de minería para darle mejor excelencia como tal a ese proceso, ¿no? El poderlo analizar, el poderlo entender, el poderle aplicar quizás ya herramientas de distribución del proceso y de gobernabilidad sobre los procesos, el poderlos mejorar, el poderlos medir, el poderlos controlar a través justamente de las herramientas como tal de ARIS. Siempre buscando justamente esa mejora continua del proceso, ¿no? Para justamente buscar la, una excelencia operacional sobre los procesos. ¿Y a qué llamamos como tal esa excelencia operacional? ¿No? Nosotros le llamamos a veces como en 9 prácticas, quizás en específico, ¿no? Donde vamos a primero documentar y analizar e implementar justamente toda la estrategia. Tener una estrategia real quizás del proceso de la organización y si tenemos que hacer cambios en el proceso dentro de la organización, el promover justamente esos cambios de forma real, ¿no? El darles capacidades de diseño simple sobre todo esto, el cómo poder justamente el aterrizar todos esos procesos de una forma simple y que se puedan customizar con base a esa transformación, con base a esas necesidades de la organización de forma correcta. Una vez que eso se logra, el cómo comunicarlo justamente a toda la organización, el cómo poderle decir a toda la organización cómo está, qué se va a hacer, qué cambios se van a hacer, cómo se trabaja, qué se trabaja, y poder hacer esa comunicación eficiente de todos estos procesos. ¿Para qué? Para buscar justamente enganchar a todas las personas y todas las personas que están involucradas dentro de la organización y dentro de todo el proceso sepan cómo trabaja, sepan qué se tiene que hacer y que esté justamente algo bien transparente dentro de todo el corazón de la organización, siempre buscando esa mejora continua, sabiendo, bueno, cómo administrarlo, cómo el gobernarlo, para siempre buscar justamente esa excelencia operativa, entendiendo a través de visualizadores y dashboards todo el proceso completo, ¿no? Y poderlo analizar para, ahora sí que, tomar mejores decisiones. Siempre buscando también dentro de los procesos identificar esos riesgos, el poderlos implementar controles justamente sobre esos riesgos y para que les ayude como tal a cumplir de forma correcta con todos esos riesgos y si justamente hubiese algún caso donde, bueno, se incumple o se tiene desafortunadamente quizás algún riesgo dentro de la organización, bueno, el poder medirlos, el poderlos administrar, el poderlos documentar, el poder, bueno, saber justamente el cómo, bueno, afectó para
justamente mitigar como tal esos riesgos en la organización y justamente los riesgos hacia los procesos dentro de la organización. Siempre buscando ese monitoreo y ese análisis continuo y una vista de 360 grados de toda la organización. Eso es lo que se busca justamente con ARIS. Afortunadamente también tenemos muchos clientes a nivel mundial con ARIS. La verdad que hay muchos que utilizan nuestras soluciones de ARIS y que confían en nosotros para toda la documentación y el manejo de los procesos. Sin embargo, cuando ya tenemos dentro de todo el mundo de transformación digital ya, y con todo lo que hemos mencionado, el proceso, la comunicación, quizás los sistemas, etcétera, pues empieza también una complejidad importante, donde hay una organización, justamente se empieza a planificar quizás muchas cosas de la organización, quizás no se tiene claro un poco los riesgos, quizás inclusive hay áreas, los arquitectos empresariales con departamentos quizás del sistema trabajando en silos. Hay muchos conflictos porque no se sabe justamente eh, cómo está la información, qué se tiene de información, cuáles son los riesgos, las regulaciones que se manejan. Hay información de los portafolios como tal que se tiene de IT, quizás muy poca de todo ello o no integrada, quizás en hojas de Excel, quizás distribuidas en muchos lados, lo cual pues no ayuda justamente para tomar decisiones o posiblemente hay eh, tomas de decisiones redundantes, posiblemente ya se toman algunas cosas de un lado para otro, algunos departamentos toman unas decisiones y otros no, y eso pues significa justamente mayores costos y pues no se puede tener capacidades como de cumplir los objetivos de forma correcta, ¿no? O se cumplen quizás parcialmente. Justamente lo que buscamos con Alphabet, que es la solución que complementa también a Aris en todo esto, es crear justamente esos portafolios desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde arquitectura, del negocio, de los proyectos o las finanzas, y mapear todo el negocio dentro de esos portafolios hacia la organización, el identificar justamente los riesgos como tal que se pueden tener, el integrar a finanzas entre todo este proceso y ya empezar a tener justamente un trabajo en conjunto, ¿no? El poder tener diferentes equipos trabajando para tener una sola vista justamente desde Haití, el poder entender y estar comunicados y tener toda la información disponible para tomar mejores decisiones, ¿no? El poder em, entregar ahora sí, y no quiero decir que no se haga en el pasado, ¿no? Pero buscar siempre el que Haití entregue un valor real a la organización. Muchas veces pasa de que Haití, para muchas organizaciones, es el área que gasta, ¿no? Pero no se entiende en el fondo que Haití muchas veces es el área que soporta a toda la organización y habilita muchos de estas soluciones, ¿no? Y eso les ha ayudado a muchas organizaciones a reducir muchos costos, al tener una mejor forma en cómo el administrar justamente los recursos disponibles dentro de IT, el poder integrar de forma correcta todos los datos como tal de la organización y de cada de esos proyectos como tal que pueden estar trabajando dentro de la organización. El poder permitir, perdón, conectar entonces todos estos portafolios, ¿no? Desde los recursos que tenemos de IT, de esos cambios que se necesitan o desde las estrategias como tal de cómo organización vamos a necesitar y el saber, bueno, que quizás cuáles son esos caminos como tal que se van a seguir, las demandas como tal que puedan estar, los requerimientos estratégicos como tal que se puedan tener tanto desde IT como desde la organización y desde el negocio y poder justamente entre todo entonces tener pues, ya mediciones de métricas, poder tener mediciones, bueno, de cómo están el uso, de cómo están los costos, los riesgos y entender justamente, pues ahora sí que todo lo que se tiene y con todo lo que se puede disponer. Para eso justamente Alphabet cumple diferentes objetivos, ¿no? Y ahí son simplemente capacidades como tal que entregan diferentes beneficios a las organizaciones que por supuesto se pueden habilitar con base a lo que la organización necesita. Ya desde una arquitectura empresarial o administrar justamente proyectos de, bueno, portafolio como tal de proyectos específicamente, o administrar justamente aplicaciones y portafolios, y bueno, eso tiene muchos beneficios y muchos objetivos como tal dentro de la organización.
entendiendo y sabiendo justamente el cómo posiblemente quizás hasta una base de datos que puede estar dentro de un equipo, esa base de datos, bueno, cómo afecta el poder administrar el contrato, el poder saber, bueno, cuándo tengo que quizás hacer una actualización de esa base de datos, cuál es el impacto que ya tiene en la organización y entender justamente cómo está todo el portafolio completo como recursos del departamento hacia la organización en particular. Afortunadamente también, juntamente con nuestras herramientas de administración como tal, de arquitectura empresarial o de manejo de portafolios, bueno, también estamos afortunadamente pues bien ubicados. Por supuesto, bueno, junto con nosotros hay otras soluciones por ahí que están también como líderes justamente en el mercado, pero bueno, nosotros llevamos más de 13 años como tal siendo líderes con nuestras soluciones en el mercado, específicamente en el manejo de portafolios. Entonces, afortunadamente con todo esto que les mostré, es como nosotros podemos justamente ayudarles a las organizaciones a obtener esa experiencia y poner esa excelencia digital, ¿no? Y ahora, si me expliqué de forma correcta, se entiende un poco bueno, cómo puede estar conectado todos estos componentes, desde justamente esos procesos, el cómo voy a tener ese portafolio, el cómo voy a poder hacer esas integraciones entre cada uno de los componentes, el cómo voy a poder justamente utilizar muchas de esas cosas como tal para él poder tomar mejores decisiones, hacer análisis como tal de esa información de forma industrial, como el ejemplo que les mostré de Dur con estos robots que pintan los autos, el disponibilizar esa información a través de APIs, el ayudar a las organizaciones también a moverse como tal de ese mundo de mainframe y esa evolución del mainframe, siempre pegándose como tal a las necesidades y a ese crecimiento que puedan tener como organización. Si están moviéndose de la nube, de las premisas a la nube o de la nube a las premisas, también hay casos donde se regresan a las premisas en algunos escenarios. Siempre buscando, por supuesto, ayudarles a buscar esa excelencia, ¿no?, digital dentro de la organización, que pueda ser obviamente entregado con experiencia, con la personalización que necesitan, todo bajo servicio, eh, con muchas capacidades en el fondo también, desde que se puedan manejar como containers, como microservicios, utilizando capacidades de machine learning. Bueno, es una serie de componentes como tal que trabajan inclusive en el fondo dentro de cada uno de estos componentes para entregar esa solución y bueno, entregar a ese mundo digital. Así es como nosotros como Software AG, y ahora entendiendo quizás cada uno de estos componentes un poco más de detalle, ciertamente hay mucha más información que pudiésemos compartirles más adelante, pero bueno, eso es lo como tal quería yo como tal explicarles un poco de dónde estamos, qué hacemos y cómo lo hacemos a través, por supuesto, de nuestras soluciones.